Saludos cordiales, quien les habla Jerickson Suárez. Es un placer para mí acompañarlos en estas jornadas de educación a distancia organizadas por el Instituto de los Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón. Acompañarlos en representación de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia y de la UPEL Maracay. Complacido de haber aceptado la invitación que hizo la coordinación de educación a distancia del IAE. Y bueno, un placer para mí acompañarlos con esta disertación titulada Tendencias globales de la formación en línea, grandes desafíos para la educación virtual y a distancia en Venezuela. Con ella pretendo de alguna manera ubicar los desafíos que enfrenta la educación virtual y a distancia venezolana a la luz de las tecnologías emergentes y de las tendencias actuales, fundamentalmente reflejadas en un proyecto muy importante que se viene llevando a cabo desde hace varios años, como lo es el proyecto. Entonces, una pequeña agenda. Bueno, hablaremos brevemente acerca de lo que es ese proyecto Horizonte, que es, digamos, el eje fundamental sobre el cual se versa la ponencia. Este proyecto tiene tres grandes ejes. Plantea, por un lado, las tendencias que aceleran la adopción de las tecnologías, clasificadas en corto, mediano y largo plazo. En segunda instancia, presentaremos algunas tecnologías digitales emergentes en educación, utilizando la noción de horizonte de implementación que desarrolla el proyecto. Y finalmente haremos una exposición de los desafíos para la adopción de tecnologías educativas en educación virtual a distancia, en el caso venezolano, atendiendo una clasificación de solucionables, difíciles y muy difíciles. Fíjense que se está utilizando un color parecido a lo de los semáforos para hacer ver un poco el nivel de complejidad de los desafíos que vamos a desarrollar o que debemos. Bueno, iniciaremos primero describiendo el proyecto Horizonte. Es un proyecto que consiste en una serie de informes que se presentan de manera anual, producto de un trabajo colaborativo entre varias instituciones con el fin de describir el panorama de las tecnologías emergentes de la educación a escala mundial y las tendencias de sus posibles usos. Ahí podemos ver el último informe Horizonte, que es sobre el cual estamos trabajando actualmente. ¿Qué hacen ellos? Pues ellos organizan este informe en función a tres grandes bloques: tendencias, desafíos y tecnologías emergentes. Y a su vez, cada una de tanto las tendencias como los desafíos y las tecnologías son clasificados en función de una serie de criterios que ellos preestablecen de manera colaborativa. ¿Por qué el nombre de Horizonte? Pues bueno, desde el primer informe que se generó aproximadamente entre 2004 y 2005, ellos consideran la noción o la idea de horizonte de adopción, que hace referencia a la estimación temporal en la que un conjunto de tecnologías emergentes serán usadas de modo cotidiano en los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación. Es decir, ellos establecen que a partir de la emergencia de una tecnología en particular, dadas las características que ella tenga y la disposición que la sociedad presente para asumirla dentro del campo educativo, pues entonces hay un horizonte de adopción de entre 1 y 2 años, entre 3 y 4 años o de 5 años. En particular, hay una versión del proyecto Horizonte para el caso de Latinoamérica denominado Perspectivas Tecnológicas de Educación Superior en América Latina. Fue un estudio que se desarrolló entre 2013 y 2018 y fue desarrollado por tres instancias fundamentales: la New Media Consortium, que es de hecho junto con Educase las dos organizaciones o las dos instituciones encargadas de desarrollar el proyecto Horizonte, y en el caso particular de este estudio latinoamericano, pues el Centro Superior para la Enseñanza Virtual y la organización Virtual Educa, una de las instituciones con más trayectoria dentro de la educación virtual y a distancia a nivel. Vamos entonces en primera instancia a mencionar cuáles son las tendencias que aceleran la adopción de tecnologías específicamente en Latinoamérica. A corto plazo, pues tenemos el rediseño de los espacios de aprendizaje. Esa imagen que está allí es un aula
un ecosistema de aprendizaje activo, como lo denominan ellos en la Universidad EAFIT en Colombia. Fíjense la manera en la que están dispuestos los espacios, el uso de equipos digitales, la forma modular, pero a su vez integrada que cumple ese espacio. También el diseños orientados a la educación híbrida y modelos colaborativos ha sido la educación bimodal, mixta, híbrida, semipresencial y el uso de espacios colaborativos han sido una tendencia con cada vez mayor impacto, lo que ha facilitado que sea asumida en corto plazo. El papel que juegan los medios sociales y estas nuevas formas que tenemos de interactuar, comunicarnos y de difundir el conocimiento, el uso de las redes sociales en particular, han venido a redimensionar estos modos de actuación y de comunicación que tenemos también en un plazo relativamente corto. Y la existencia, la abundancia y el acceso prácticamente ilimitado a una gran cantidad de recursos digitales en Internet, replanteando de esta manera los roles de los distintos actores educativos, fundamentalmente los estudiantes y tendencias a mediano plazo, tendencias que aceleran la adopción de tecnologías, pero a mediano plazo, pues tenemos por un lado la medición del aprendizaje o el uso de las métricas, que es una tendencia que ya tiene unos cuantos años en procesos de desarrollo, aunque todavía no se encuentra afianzada. El uso de los CAMEL y de los MOOC como una alternativa complementaria a los cursos universitarios tradicionales. Bueno, sobre los MOOC hay toda una serie de posiciones, algunas lo defienden aún en estos momentos, otras lo critican y critican un poco el impacto que han tenido, pero lo cierto es que con el transcurrir de los tiempos han ido ganando poco a poco espacios. Las tecnologías alojadas en la nube o la ubicuidad y la deslocalización asociada justamente también con el proceso de manejo todo a través de la nube, en donde las personas pues trabajan, aprenden y estudian cuando y donde quieren. Estos son de hecho dos elementos que están planteados en el desarrollo de las jornadas con los talleres propuestos en las mismas, que aceleran la adopción de tecnologías, pero a largo plazo, es decir, que son mucho más complejas. Pues por un lado repensar la universidad, repensarla y actuar en consecuencia, porque muchas veces nos quedamos en el repensar, en el redimensionar, pero por distintas razones cuesta llegar a esta transformación real. Una tendencia que poco a poco ha ido permeando ha sido la de plantear las titulaciones o los grados o la acreditación de aprendizaje a través del uso de insignias, es decir, más allá del título universitario, disponer de algunas herramientas como las insignias que nos permitan acreditar aprendizajes formales o informales que pueda tener una persona en particular, o que pueda acreditar el desarrollo de algunas competencias muy específicas inherentes o no al desarrollo profesional adquirido en la universidad. La apertura al conocimiento abierto, a los datos abiertos, a los recursos abiertos y al software libre también ha sido algo que poco a poco ha ido permeando. Sin embargo, el impacto pues no ha sido tan contundente como se espera, por eso ha sido asumida como una tendencia a largo plazo. Y bueno, la visión del trabajo colaborativo específicamente en el campo de la educación, a pesar de que se tiene ya unos cuantos lustros hablando acerca del aprendizaje colaborativo y el aprendizaje entre pares, la tendencia es a pensar que todavía no se ha logrado avanzar o madurar en este sentido. Por otro lado, y ahora una parte un poco más práctica, vamos a presentar algunas de las tecnologías emergentes referenciadas en función del informe Horizonte y clasificadas por el horizonte de implementación que ellos plantean, entre un año, entre 2 o 3 años y entre 4 o 5 años. En esta parte yo quise de alguna manera brindarles en la medida de las posibilidades algunas herramientas, algunas plataformas, algunos indicios de qué tecnologías podemos
utilizar o explorar para ver de qué manera las podemos emplear en nuestra praxis educativa. Entonces, primero, bueno, el desarrollo del X-Learning, como particularmente a mí me gusta denominarlo, que son todas estas tendencias virtuales, como el e-learning, el aprendizaje electrónico, el aprendizaje medido a través de plataformas virtuales de aprendizaje donde la distancia es predominante, el b-learning, que es el aprendizaje híbrido, el aprendizaje mixto, el aprendizaje mezclado, en el que se combina presencialidad con virtualidad, y el M-Learning o el aprendizaje mediado a través de dispositivos móviles como los celulares y las tablets. Esto obviamente ya venimos desde hace por lo menos una década desarrollando tecnologías en torno al X-Learning. Sin embargo, en los tiempos actuales estamos hablando de una redimensión de los espacios virtuales de aprendizaje con tendencias hacia el diseño de espacios, mmm, por ejemplo, de aulas virtuales que han sido desarrolladas bajo esquemas de transcomplejidad o bajo tendencias metafóricas o bajo tendencias iconográficas que han venido también a redimensionar el papel que juegan los entornos virtuales de aprendizaje, que en su momento tuvieron un gran boom, después tuvieron un proceso de críticas al desarrollar el hecho de que nos movemos dentro de los espacios virtuales de manera muy cerrada y muy estructurada, y que esto de alguna manera contravenía las teorías constructivistas o de aprendizaje significativo que se venían planteando como elementos de la psicología del aprendizaje detrás de todo el proceso de la educación mediada. El uso, bueno, de los medios sociales y de las herramientas colaborativas, aquí sería imposible. Esto ya requiere de una disertación aparte con respecto a las distintas herramientas digitales de la web 2.0, de la 3.0, de la web semántica. Ya hoy en día se habla de la X.0 porque además es difícil o es muy difuso establecer las barreras entre una evolución de la web y la otra. No ocurrió así entre la web 1.0 y 2.0, donde sí fue muy tangible los cambios generacionales en ambas modalidades. El uso de los contenidos abiertos, es decir, contenidos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, también es una tendencia fundamental en estos momentos, en la creación de los recursos educativos abiertos. En este sentido, una sugerencia es que visiten la página de Excel-Learning. Creo que es una de las plataformas digitales mejor diseñadas o mejor organizadas para la creación de recursos educativos abiertos. Requiere muy poco conocimiento informático y es bastante interesante todo lo que se puede hacer con. Por otro lado, tendencia, una metodología más que una herramienta, una metodología de aprendizaje considerada a desarrollar en un plazo de un año o menos, es la tendencia del microaprendizaje, el cual lo definimos como una forma de aprendizaje realizado en un corto tiempo que puede ser llevado a cabo en cualquier momento y lugar, y que se caracteriza por realizarse en pequeños pasos que al interconectarse forma un conocimiento más amplio y profundo. Ahí yo creo que además es una tendencia. Ojo, estas tendencias, si bien el uso de las tecnologías nos facilitan el trabajo, desde el punto de vista pedagógico, el microaprendizaje o la concepción del microaprendizaje es algo que ha persistido, es decir, tratar de ir de lo micro a lo macro, o de lo inductivo a lo deductivo, de lo particular a lo general, para ir construyendo el aprendizaje de manera más profunda. En este sentido, les invito a que visiten un sitio web y una página en YouTube denominada academiaplay.es, y de alguna manera en ella tener la idea de cómo desarrollar el microaprendizaje, en este caso a través de una serie de videos cortos presentados en distintas temáticas: historia, matemática, biología. Muchos de esos videos, pues bueno, los invito a que los revisen y en función de su área de conocimiento puedan utilizarlos para desarrollar las cápsulas de aprendizaje, que es un poco la tendencia que se ha venido gestando en torno a la metodología del microaprendizaje. Y el desarrollo de los CAMEL, como les dije, bueno, los CAMEL o los MOOC han venido desarrollándose desde ya hace un tiempo hacia acá.
La característica son de estos cursos abiertos masivos en línea, que en general son totalmente en línea, virtuales, son gratuitos, son masivos, no hay un número limitado de participantes, es abierto a todo público, no hay estructuras o jerarquías en cuanto a qué requisitos requiere la persona para poder hacer el curso. La evaluación se hace entre pares. Sin embargo, bueno, hay muchas críticas, incluso investigaciones han reseñado el que en comparación con el número de personas que realizan los CAMEL, el número de personas que los terminan es bastante reducido. Sin embargo, también hay otros estudios que dicen que a pesar de que la mayoría no terminan esos cursos, el aprendizaje que ellos adquirieron fue bastante valioso para su formación profesional. Algunas de las plataformas que pueden consultar para si están interesados en desarrollar algún CAMEL o vivir esta experiencia, pues está la plataforma Miriada, está la plataforma de Coursera y también les recomiendo la plataforma de edX. En ellos podrán encontrar MOOCs o CAMEL tanto en inglés como en español, en distintas áreas del conocimiento, así que los invito a que las revisen y por lo menos traten de tener la experiencia con respecto a alguno de ellos. Además tenemos en este tema específico pues un taller bien interesante desarrollado por el ingeniero Aymar con respecto a cómo diseñar. Con respecto al horizonte de implementación de 2 a 3 años, es decir, tecnologías que duran para desarrollarse dentro del campo de la educación entre 2 y 3 años, tenemos las analíticas del aprendizaje, el Big Data y el aprendizaje colaborativo. Para ellas nos referimos a la medición, recopilación, análisis y presentación de datos sobre los estudiantes, sus contextos y las interacciones que allí se generan con el fin de comprender el proceso de aprendizaje que se está desarrollando y optimizar los entornos en los que se producen. Con respecto a las analíticas de aprendizaje, pues bueno, se plantean 4 niveles, un nivel descriptivo, un nivel diagnóstico, un nivel predictivo y un nivel prescriptivo. Ojo, estos son elementos que están sumamente vinculados al proceso de la evaluación de los aprendizajes bajo entornos virtuales de aprendizaje o mediados bajo tecnologías educativas. En este caso, lo que viene a ayudar o lo que viene a ser innovador es cómo existen hoy en día plataformas que nos facilitan el desarrollo, el estudio o la obtención de las métricas. No es lo mismo analizar los resultados de 30 exámenes que realizamos en un aula de clase a tener un curso virtual con 50, 70, 80 personas o 200 personas como en un CAMEL, por ejemplo, y hacer una análisis de las evaluaciones que se desarrollaron. En este caso, existen programas que nos permiten estudiar las métricas y las analíticas de aprendizaje y a partir de ellos pues tomar decisiones. Esto a su vez está muy vinculado con la tendencia al aprendizaje adaptativo en el aula, que, repito, no es una idea ajena a la educación en general, a la pedagogía, pero sí se redimensiona la manera en la cual podemos nosotros redirigir nuestro camino docente en función de los resultados que hayamos visto en las evaluaciones aplicadas a nuestros estudiantes. En este sentido, el uso de los sistemas de aprendizaje adaptativos y el manejo de grandes volúmenes de información procesado a través de estas plataformas nos da herramientas para poder manejarnos de una manera mucho más objetiva a la hora de establecer nuevos caminos que permitan un mejor aprendizaje en nuestra. La tendencia del aprendizaje personalizado, entendido como un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza en forma asidua para aprender. Esto es lo que se denomina como entorno personal de aprendizaje. Les recomiendo la herramienta o la plataforma Simbaloo, la cual de alguna manera nos permite crear nuestro propio entorno personal de aprendizaje. Ellos trabajan como una especie de escritorio de computadora en la cual nosotros vamos organizando todas las herramientas que utilizamos a lo largo de nuestro proceso de aprendizaje de un curso, de un. Y otro elemento importante, la realidad mezclada o la realidad aumentada y virtual. En torno a la realidad aumentada, pues estas son tecnologías que mezclan el entorno real, es decir, lo que nosotros podemos ver, con el entorno virtual, aquello que existe sin ser real y que podemos ver desde la virtualidad.
Ahí les dejo algunas de las herramientas para crear realidad aumentada. Y acá les doy, por ejemplo, desde mi campo de experticia, que es la educación matemática, la enseñanza de la matemática, pues fíjense algunos ejemplos de cómo podemos utilizar la realidad aumentada para modelar algunos objetos o para crear o construir o hacer mediciones de otros. También tenemos la realidad virtual. Dentro de este ámbito, pues podemos trabajar la realidad virtual gracias a programas informáticos que permiten crear espacios simulados en los que una persona mediante un dispositivo digital tiene la sensación de estar y poder desenvolverse dentro de ello. En la parte derecha podemos ver una especie de sala con un grupo de personas virtuales, de avatares, pero fíjense que en el fondo aparecen unos contenidos y esto está tomado directamente de unos entornos educativos virtuales. Acá también esto está tomado esto es real, esto no es una imagen inventada, esto es una plataforma digital, virtual, donde cada uno de esos avatares representa a una persona que está detrás de un computador, en este caso asistiendo a una conferencia. Esas imágenes son tomadas de una plataforma denominada Second Life, que es utilizada, que es un mundo virtual que es utilizada con distintos fines: entretenimiento, desarrollo de vida social, redes sociales, incluso para negocios, pero también tiene un elemento importante relacionado con la enseñanza y el aprendizaje. Los invito a incorporarse, afiliarse a la página de Second Life, Segunda Vida, y explorarla, sobre todo la parte educativa, para que vean todo lo que se puede. También tenemos una tendencia interesante con la gamificación, eh, basada en el uso de estrategias, modelos, dinámicas, mecánicas y elementos propios de los juegos en contextos educativos, favoreciendo el aprendizaje por medio de experiencias lúdicas. Acá les presento un poco tomado de Aula Planeta, que creo que también es una plataforma interesante, con las infografías que ellos hacen y que nos permiten de alguna manera visualizar de manera muy concreta cómo desarrollar algunas metodologías activas relacionadas con el uso de tecnologías en educación. Y los invito a visitar la plataforma Kahoot, que nos permite crear, alojar, compartir y jugar, evaluar y diseñar actividades de y estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde el punto de vista lúdico, desde el punto de vista del juego, desde el punto de vista de la estrategia, de la premiación, etcétera. Y en el último horizonte de implementación, que son las tecnologías que más van a tardar en consolidarse, entre 4 y 5 años, pues tenemos la tendencia del Internet de las cosas, es decir, esta red que interconecta objetos físicos valiéndose del Internet y que se utiliza para programar eventos específicos en función de las tareas que les sean dictadas remotamente. En este sentido, una de las del impacto que ha tenido el Internet de las cosas ha sido específicamente en el ámbito de la salud. Por ejemplo, a través de algún dispositivo que puede tener algún paciente que puede estar en la calle, no necesariamente tiene que estar hospitalizado, el médico desde el hospital puede monitorear los distintos resultados hacer distintas mediciones de su paciente. Esa es una de las aplicaciones. Otra tiene que ver con los laboratorios virtuales y remotos. Sobre todo, imagínense hoy en día carreras técnicas como la ingeniería, carreras que requieren del conocimiento físico, de biología, de la química, y que por la situación pandémica no hemos podido asistir a los laboratorios, asistir a prácticas presenciales. Pues bueno, la presencia de estos laboratorios virtuales y remotos también es un elemento fundamental. Existen toda una serie de plataformas que nos permiten de alguna manera simular las actividades que se hacen en laboratorios presenciales. E incluso esto, combinado con el Internet de las cosas, permite que se puedan desarrollar en algunos laboratorios que así lo requieran, desconozco, creo que en Venezuela no existen, hacer actividades en directo sin estar presencialmente dentro de. Y una tendencia que la hemos visto sobre todo en los teléfonos inteligentes, que ha sido la de los asistentes virtuales, la inteligencia artificial y el desarrollo del pensamiento computacional. A diferencia de un avatar, que en realidad el avatar es la representación virtual de cada uno de nosotros y que por lo tanto puede hacer o decir lo que nosotros le digamos, los asistentes virtuales son más predictivos, es decir, ellos no hacen lo que nosotros decimos, sino que
toman decisiones por sí solos en función de el desarrollo de la inteligencia artificial y del pensamiento computacional. Y una que, bueno, tiene que ver más que con el campo educativo, de educación, enseñanza y aprendizaje, tiene más que ver es con la gestión o la planificación, el uso de los blockchains como tecnologías para eh, garantizar y asegurar procesos de gestión del acto de la educación. Por ejemplo, que la emisión de los certificados no pueda ser plagiada, que no puedan ser violentados los datos de los estudiantes o las calificaciones obtenidas en algún examen no puedan ser modificadas, que no se pierdan porque se encuentran respaldadas o resguardadas en distintos espacios en la nube. Entonces más tiene que ver con la gestión educativa. Y bueno, ya para entrar en la última parte de esta disertación, pues los desafíos que enfrentamos en particular en Venezuela para consolidar la educación virtual y a distancia. Los desafíos solucionables: atender la demanda creciente de experiencias de aprendizaje digital y diseños de instrucción. Son desafíos solucionables porque cada vez vemos cómo hay apertura dentro de los distintos espacios universitarios y no universitarios para formar talento humano y docentes en torno a tecnologías educativas digitales. Incrementar el uso significativo de las tecnologías en los académicos, tanto en educación como investigación. Esto creo que también es fácilmente solucionable en la medida en la que nosotros como miembros de la comunidad docente exijamos cada vez mayor participación dentro de estos ámbitos. Actualizar métricas de evaluación respecto a la irrupción de las tecnologías en educación, esto pues a través de la investigación y la difusión del conocimiento, para lo cual creo que eventos y espacios como estos pues son fundamentales y se han venido desarrollando sobre todo en los últimos meses con cierta continuidad. Consolidar el aprendizaje mixto, el aprendizaje semipresencial, híbrido, y fomentar la conformación de comunidades virtuales educativas, sociales y culturales. Creo que también es algo que en el caso particular de Venezuela hemos venido haciendo poco a poco. Respecto a desafíos difíciles que enfrentamos, fortalecer la formación continua en el uso didáctico de las TIC. Si bien es cierto, hay una gran necesidad que se ha visto palpable incluso con estas jornadas que han sido un éxito en cuanto a la convocatoria y a la acogida que han recibido por el número de participantes de los que disponemos, a nivel institucional, a nivel de políticas públicas, no se ve tan consolidada esta formación dentro de espacios formales. Otro desafío complicado es afianzar la alfabetización en el uso de medios digitales como competencia clave para cualquier disciplina y profesión. Todavía cuesta en el campo de la educación encontrar planes de estudios de educación que involucren de alguna manera el manejo de la tecnología digital. En este sentido, en el caso de la UPEL, desde hace unos cuantos años hizo una reformulación, una transformación curricular de su pensión de estudio y en él introdujo una noción denominada eje curricular TIC que se va desarrollando a lo largo de toda la carrera en 4 momentos y creo que ha sido un gran avance para la consolidación de la alfabetización tecnológica y digital en los futuros docentes. Esto debería ser replicado en todos las universidades independientemente de la carrera. Atender también el cambiante papel de los profesores con las estrategias de tecnologías aplicadas a la educación. Y respecto a los desafíos muy difíciles, es decir, muy complicados de avanzar, bueno, la equidad digital. Tenemos un grave problema de conectividad en el país, tenemos graves problemas de inversión y de presupuesto en nuestras universidades, tenemos incluso a nivel personal, pues grandes carencias a nivel de equipos y de acceso a tecnologías avanzadas y modernas, lo que entonces va a repercutir, por supuesto, indefectiblemente en la adopción de tecnologías cada vez más avanzadas. La creación de modelos de educación flexibles y la promoción de una verdadera innovación digital en la universidad. Por más cambios que hemos venido trabajando y por más que hemos estado innovando, falta de alguna manera
el apoyo a nivel institucional para la consolidación de lo que tantas personas estamos haciendo con tanta dificultad. Y fortalecer la infraestructura a través de la mejora de la cobertura del Internet, el acceso gratuito en espacios públicos y la dotación de equipamiento gratuito o con costos bajos con fines educativos. Esto también es algo que, bueno, eh, con lo que lidiamos muchísimo y con lo que de alguna manera se presenta como un fuerte obstáculo o una fuerte limitante para poder acoger tecnologías emergentes o que aquellas que duran, según el informe Horizonte, entre 4 y 5 años para ser adoptadas, pues en el caso de Venezuela tardarían muchísimo más tiempo para así asumirlas. Con esto entonces culmino mi disertación, no sin antes, bueno, dejarles este pensamiento: si no hay pedagogía y en consecuencia conocimiento y humanización del acto educativo, de nada sirve que se tenga la tecnología más avanzada. Muchísimas gracias, quedo atento a sus comentarios y a la generación del debate en torno a la disertación. Un placer para mí haberlos acompañado.